Al pasar Jesús vio a un hombre ciego, de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, a los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos a saltar al verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vamos a saltar al verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Aleluya, gloria al Señor. Vemos la obra del Señor, grande, un milagro poderoso. ¿Cuántos están contentos, hermano? Amén. Estamos de fiesta, estamos de cumpleaños, ¿cierto? Cuando usted va a un cumpleaños, usted va triste, va alegre, ¿cierto? Se pone su mejor traje, su mejor perfume, ¿cierto? Se arregla, se amonona, porque vamos a una fiesta, ¿cierto? Y hoy día estamos de fiesta. Vamos a tener un mes completo de reuniones maravillosas donde el Señor nos va a visitar con su presencia. ¿Cierto? Hoy día ha llovido todo el día. No ha parado. Va a llover hasta el miércoles, creo. Si se dieron cuenta, llovió noche y día, noche y día. ¿Ya? Cuando el tiempo está así, ¿cierto? Se oscurece más temprano. Tuvimos la semana pasada unos días de sol, fueron maravillosos, ¿cierto? Pudimos disfrutar un momento para salir en familia, ¿cierto? Caminar, ¿ya? Pero cuando vienen estos temporales, estas lluvias, ¿cierto? Se pone mucho más difícil. En las noticias veía de que en la segunda semana de agosto creo que va a comenzar el horario de invierno, de verano, ¿ya? Y se va a adelantar una hora más el reloj, ¿ya? No hay nada más hermoso y maravilloso, ¿cierto?, que despertar con un día soleado, un día de luz, ver el sol, ¿cierto? Y llegar la noche y ver las estrellas, ¿cierto?, en el cielo, maravilloso. Disfrutar lo que Dios ha hecho para nosotros. Poder salir en familia es algo maravilloso. Como saben, hermanos, yo hace muchos años que trabajo en una empresa eléctrica, la cual entrega un servicio tan básico, ¿cierto?, que usted va todos los meses a pagar, que es la luz, ¿cierto? Yo soy de los chicos buenos, sí. Yo no corto la luz, hermano. Porque cuando se les corte la luz, no se acuerden de mí, yo no tengo nada que ver ahí, yo ahora trabajo en otra área. Soy de los chicos buenos, ¿cierto? La cual entrega ese servicio básico, ¿cierto? Que llega a las casas, a las empresas, a los hospitales, ¿cierto? Cuando se corta la luz, ¿cierto? Todo queda en oscuridad, ¿cierto? Y no es cómodo. Yo creo que a nadie le acomoda muchas veces estar con luz y ¡pum!, se corte la luz, ¿ya?
Muchas veces quizás viendo un partido de fútbol, la final de Rusia. Imagínense qué hubiese pasado si hubiese cortado la luz. Terrible, ¿cierto? Viendo una serie en Netflix, viendo una telenovela, una serie, ¿cierto? O terminando un trabajo en la universidad que al otro día hay que entregar, ¿cierto? Y llega y se le corta la luz. Usted se acuerda de mí al tiro, ¿cierto? Es terrible, ¿cierto? Es incómodo el momento. Algunos utilizan bombas, ¿cierto? De agua, ¿cierto? En sus casas, los que viven más apartados de la ciudad, los que viven en los campos, ¿cierto, pastor? Si se corta la luz, no hay agua. Es terrible, dice mi pastor. Y el agua llega hasta cuando llega la luz. Son momentos incómodos, ¿cierto? Hace 2 años atrás, ¿cierto? Junto con algunos colegas me mandaron a Lonquimay a trabajar. A Lonquimay, hermanos. Menos 17, menos 18 grados habían. Imagínense cómo estaba dentro mío, descongelado. ¿Cierto? Nos mandaron debido a un temporal de nieve, ¿ya? Y lluvia. Y eso dejó todo Lonquimay, ¿cierto? Y Curacautín sin luz. Cuando llegamos, ¿cierto? Ya casi en la tarde, estaba todo oscuro. No había luz, no había nada. Todo era un pueblo fantasma en ese lugar. Cuando comenzamos a trabajar, ¿cierto? Y a recuperar los sectores, ¿cierto? Había muchas líneas cortadas, árboles caídos, ¿cierto? La gente nos daba una sonrisa y nos agradecía nuestro trabajo. Porque habían estado casi una semana en esas condiciones, hermanos. Sin luz, sin agua, en plena oscuridad. Imagínense cómo vivían. En nosotros encontraron esa esperanza, esa solución, ¿cierto? Y en sus rostros reflejaban alegría, ¿cierto? Gozo. Cuando somos niños, ¿cierto? O cuando ya somos adultos, ¿quién no ha tenido miedo a la oscuridad? Cuando jugaba yo a la escondida, yo me escondía, ¿cierto? Pero igual me daba miedo, ¿ya? El mundo, hermanos, vive en oscuridad. Vive en una ceguera. Quien no tiene a Cristo, hermano, en su corazón, vive en completa soledad. Nosotros sabemos que Cristo es la luz y la esperanza para este mundo perdido, en tinieblas y en pecado. Como lo dijo Él, en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la solución para este mundo. La luz siempre nos indicará la salida y la salida siempre será Cristo. Se lo repito nuevamente, le encontré una frase tan hermosa. La luz siempre nos indicará la salida y la salida siempre será Cristo. Gloria al Señor. Pero este hombre era un ciego de nacimiento que vivía en completa oscuridad, sin ningún destino en su vida, hermanos. No conocía a sus padres, no conocía a sus amigos, quizás a sus hermanos, porque había nacido ciego, ¿cierto? Lo único que él hacía era solo mendigar en las calles. No había esperanza alguna, solamente esperaba la muerte en esa condición de ceguera. Pero él no sabía que su destino iba a cambiar. No lo sabía. Se encontraría con aquel que multiplicó los panes y los peces. Se encontraría con aquel que sanó al leproso, que caminó por sobre las aguas para rescatar a sus discípulos que se encontraban afligidos por la tormenta y las olas del mar. Se iba a encontrar con aquel que resucitó a Lázaro de 4 días que estaba muerto. Se encontraría con aquel, ¿cierto?, que murió sobre el madero de la cruz y que al tercer día resucitaría de entre los muertos, triunfante, victorioso, como un verdadero campeón, dándole un golpe letal a Satanás y dándonos a nosotros la libertad del pecado, la salvación y la vida eterna. Oh, maravilloso es nuestro Señor. Se iba a encontrar no con cualquier persona, se iba a encontrar,
sino con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y por Él también. Sin duda este hombre recibiría un milagro. ¿Cuántos esperan un milagro? Yo necesito un milagro en mi vida. Lo necesito. Sin duda este hombre recibiría un milagro. Sería tocado por el mismo Jesús. Y su vida nunca volvería a ser la misma. Sus ojos físicos fueron abiertos, pero aún faltaba lo más importante en él. Porque si todo hubiese quedado ahí, el milagro en su vida de este hombre hubiese sido incompleto. Tenía que reconocer y conocer quién era realmente la persona que le había sanado. Dios no deja las cosas a medias, hermanos. No deja las cosas inconclusas, ¿cierto? En nuestra vida, el dedo del Señor le había tocado. Y no solo sus ojos físicos fueron abiertos, sino también sus ojos espirituales, ¿cierto? Al igual como este hombre recibió la vista por el toque del Señor en su vida, ¿cierto? Hoy el Señor también quiere tocarnos a nosotros y darnos esa sanidad en nuestra vida física y en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿cierto? El lugar donde hay sanidad, donde hay perdón, donde hay gozo y esperanza, es la cruz. Ya el Señor no nos va a mandar al estanque de Siloé, no, sino que nos manda a la cruz. Allá hay gozo, allá hay sanidad, allá hay perdón, allá hay vida, allá hay esperanza para nosotros, hermanos. La cruz es lo mejor, es el mejor lugar donde el cristiano pudiese estar. La cruz de Cristo. Pero para esto debemos considerar el proceso de conversión de este hombre. No fue cualquier proceso para él. Y lo primero que encontramos, ¿cierto?, es el encuentro con Jesús. Cuando nos encontramos con el Señor en nuestro caminar, en nuestra vida, no quedamos iguales. No quedamos indiferentes. Es como chocar con un camión de frente, usted no queda igual. Su auto no queda igual. Cuando nos encontramos con el Señor, nuestra vida es impactada, es cambiada, es renovada, no vuelve a ser la misma. Sin duda este hombre ciego de nacimiento fue lo mejor que le pudo haber pasado. Encontrarse con Jesús. ¿Cuántos han encontrado con Jesús? Amén, ha sido lo mejor para nosotros. Así también, ¿cierto? Fue lo mejor que nos ocurrió un día, ¿cierto? Habernos topado con el Maestro. Él ha cambiado nuestro lamento en danza, hermanos. Nuestra tristeza en alegría. Nos alegra por la mañana, nos alegra al mediodía, en la tarde, y al llegar la noche, allí está el Señor a nuestro lado, ¿cierto? Muchos de aquí deberían estar muertos, deberían estar lejos de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él fue hasta donde estábamos y nos rescató un día. Oh, aleluya. La condición de este ciego de nacimiento era penosa y triste. Otros ciegos, ¿cierto?, muestra la Biblia, que gritaban, clamaban al Señor cuando lo escuchaban, ¿cierto?, a la gente que venía. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero vemos la condición de este hombre, ¿cierto?, que no clama por su sanidad, sino que está entregado a su ceguera y no sabe absolutamente nada de quién es Jesús. En esos tiempos se tenía entendido que las enfermedades, y especialmente las congénitas, estaban relacionadas con el pecado. Cualquier enfermedad era un castigo divino, porque los judíos vivían bajo la ley. Una ley que condenaba, una ley que castigaba. ¿Para qué hablar de un leproso en esos tiempos? Cuando entraba a la ciudad, él no podía acercarse a la gente. Él tenía que gritar, soy inmundo, soy inmundo. Tenían un lugar apartado para que se pudiesen reunir. Allí morían entre ellos. Nadie le daba una sepultura, nadie se preocupaba de ellos. Pero hubo uno que se preocupó, hubo uno que le tocó, hubo uno que no le importó nada, no le importó la ley, sino que lo tocó.
Bastó solamente que le dijera, sé sano, sé sano. Pero él fue mucho más allá de la ley, mucho más allá. Fue al interior del corazón de ese leproso. Quizás cuántos años nadie lo acariciaba, cuántos años nadie lo abrazaba. Pero llegó Cristo a su lado y lo tocó. Aleluya. De allí nace la pregunta de sus discípulos en el verso 2. ¿Cierto? ¿Quién pecó? ¿Fueron sus padres? ¿Ah? ¿Fue él? Jesús fue tajante. Este defecto congénito de este hombre no tiene ninguna relación con el pecado, sino que él nació así para que sus discípulos y la gente conociera quién era Dios, quién era el Mesías que tanto ellos esperaban. ¿Qué es para Dios el cáncer? Hago una pregunta. ¿Qué es para Dios el cáncer? Nada. ¿Qué es para Dios la diabetes, la depresión? No es nada, hermanos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo. Todo lo que existe fue hecho por Él. Hoy el Señor puede tocarnos con sus manos y sanarnos de toda enfermedad física. Pero lo más importante es sanarnos del alma, del corazón. Porque un doctor, ¿cierto? Cuando vamos al médico, al operarnos, ¿cierto? Nos puede sanar de la parte física, de una cadera, ¿cierto? Del corazón. Pero Cristo vino a este mundo a sanar lo interior, ¿cierto? De tu vida. Lo que nadie más puede hacer. La ciencia, la medicina, la psicología, solamente Cristo lo puede hacer. Cristo lo puede hacer cuando ponemos nuestra fe en Él. Él lo puede hacer. Porque Él es la luz que necesita tu vida. Es la luz que necesita el mundo. Es la luz que necesita esta iglesia. El apóstol Pablo, camino a Damasco, Jesús le salió a su encuentro. Y su vida cambió radicalmente, convirtiéndose con el tiempo en el misionero por excelencia. Mateo, ¿cierto? Estudiamos hoy en la mañana, se encontró con Jesús frente a frente. Y las palabras del maestro calaron tan hondo en su corazón, porque nadie se resiste a la voz del Señor. Él le dijo, Mateo, sígueme. Dice la Biblia, el relato, él dejándolo todo, le siguió hasta el fin de sus días. Oh, qué entrega, ¿cierto? Qué maravilloso cuando nos encontramos con Jesús. En medio de este camino, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de la tristeza, el Señor viene a nuestro encuentro. Aleluya. Y Él trae alegría, Él trae gozo, Él trae paz, Él trae calma. Gloria al Señor. Cuando estaban los discípulos en medio del mar, ¿cómo se encontraban ellos? Tranquilos, hombres experimentados en la pesca, nacidos en la orilla del mar, ¿cierto? Hombres fuertes, musculosos, pero ahí estaban todos atemorizados por las olas. Y llegó el Señor allí a su encuentro a ayudarles. Calmó las olas y el mar. Así también el Señor viene a nuestro encuentro a calmar todo. Lo mejor que nos pudo haber pasado un día, hermanos, es que el mismo Señor haya salido a nuestro encuentro. ¡Qué maravilloso momento! Muchos de aquí estábamos como este ciego de nacimiento, sin esperanza, perdidos en nuestros delitos y pecados, en nuestros vicios, a punto de hundirnos. Pero Él fue hacia nosotros, vio nuestra necesidad y extendió su mano y nos tocó. Aleluya, así fue. Hoy el Señor puede ser tu noche. Hoy puede ser tu noche, hermano, para reencontrarte con Jesús nuevamente. Él está aquí. Él está aquí con su presencia, hermanos. Sí. Hoy, ¿cierto? Hoy Él puede quitar esa ceguera espiritual y esa oscuridad que invade tu corazón, tu vida, y transformarla en luz y esperanza. Porque en Él hay esperanza.
en Jesús. Juan lo dice, yo a la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz que necesita este mundo, hermanos, que necesita tu vecino, que necesita tu amigo escuchar. Yo soy la luz de este mundo, dice el Señor. Lo segundo que nos muestra, ¿cierto?, este mensaje, ¿cierto? Este hombre creyó y obedeció a la voz de Jesús. Es difícil, ¿cierto?, obedecer la voz de Cristo. Muchas veces somos tan orgullosos y el Señor quiere hacer un milagro en nuestra vida. Y está la fe en nosotros, pero a veces Dios nos pide algo a cambio. Y ahí está nuestra traba. Es difícil obedecer. El verso 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Sus amigos quedaron pasmados, hermanos. No entendían cómo fue posible esto. Le preguntaban, ¿de verdad eres tú el ciego? ¿Eres tú nuestro amigo? Porque al parecer el aspecto, ¿cierto?, del ex ciego había cambiado, pues, hermanos. Si ahora tenía sus ojos, lo habían visto toda la vida con sus ojos cerrados así, pero ahora había abierto sus ojos, porque Cristo había hecho un milagro en él. Su cara había cambiado y respondió, ¿cierto? Dijo, yo soy. Sí, yo soy, amigo, yo soy. ¿Quién te sanó?, le decían. Y respondió él, un hombre llamado Jesús. Hizo lodo con su saliva, me lo untó en los ojos y me mandó a lavarme al estanque. Y yo le creí. ¡Oh, qué maravilloso! Yo le creí con todo mi corazón. Y fui sano mientras me lavaba. ¡Qué maravilloso! ¿Acaso el Señor no honró su fe? ¿Acaso el Señor no honró su fe de este hombre? ¡Claro que sí! Dios mostró su soberanía en este milagro poderoso, porque Él está en control de todas las cosas, hermanos. A Él, al Señor, se le plació sanarlo de esta manera, porque Él tenía el poder para hacerlo. Él se le plació sanarlo de esta manera, ¿cierto? Este hombre no entendía muy bien quién era Jesús. Seguramente creía que era un hombre extraordinario, ¿cierto?, fuera de lo común, pero un hombre al fin. Pero el maestro era más que un hombre común y corriente. Él fue el hombre perfecto, el hombre ideal, ¿cierto?, para el propósito de Dios de salvar al ser humano por medio de la cruz. Se identificó completamente con la humanidad. El mismo Jesús se identifica con el ser humano, ¿cierto?, señalando que Él era el Hijo del hombre. De esta manera señala su filiación humana. Juan señala, ¿cierto?, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo señala en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Identificarse con el ser humano, mis hermanos, con la humanidad, significó experimentar la alegría, el dolor, el desprecio, las necesidades, ¿cierto?, físicas, las limitaciones propias, ¿cierto?, de la carne, el dolor y la muerte. Pero nunca, ¿cierto?, significó experimentar el pecado en Él, porque Él era sin pecado. Todo esto lo hizo por amor. ¿Sabes a quién? Por amor a usted, por amor a mí. Lo hizo por amor a nosotros. El milagro de este hombre no ocurrió instantáneamente, sino que ocurrió una vez que el ciego obedeció
y fue a lavarse al estanque como le había dicho Jesús que lo hiciera. Debemos tener en claro, hermanos, claro, que no es la obediencia antes de la fe. La fe en Jesucristo es la que nos hace obedecer. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. La verdadera fe es aquella que produce obras. ¿Se imaginan el espectáculo del ciego? Pónganse así una película, ¿ya? En el marco de lo que estamos hablando. Imagínense el espectáculo de este ciego. El momento que tuvo que ir a lavarse al estanque. ¿Ya? Ahí iba este ciego, ¿cierto? Con el lodo en sus ojos. O sea, no tenía ojos. ¿Qué ojos? Si no tenía. Él había nacido ciego. ¿Cierto? Caminando, ¿cierto? Hacia el estanque. ¿Cuántos tropiezos se tiene que haber dado? ¿Cuántos choques con la gente se tiene que haber dado? Pero su meta, hermanos, era llegar a ese lugar. Cueste lo que cueste. Y lo único que sano que él tenía eran sus piernas, sus pies. Y nada lo detuvo. Nada lo detuvo al llegar al estanque. Venció todos los obstáculos hasta que llegó allí y se produjo el milagro en él. Cuando ponemos nuestra fe completamente, hermanos, en Jesús, Dios actúa de forma milagrosa. Milagrosa. Jesús y Pedro, ¿cierto? El milagro de la pesca. Maravilloso. Toda la noche cuenta el relato de que Pedro y otros discípulos estaban en medio del mar, ¿cierto? Pescando, ni un pescadito pudieron atrapar. Nada, hermanos. Ese era el sustento para sus casas, para su familia, sus esposas, sus hijos. Y llegaron a la orilla del mar tristes, desanimados. Como muchas veces llegamos del trabajo, pateando las piernas, me fue mal, hoy día me retó el jefe, hoy día todo me sale mal, hoy día me saqué un rojo, el Señor no está, ¿dónde está, Señor? Así llegaron ellos a la orilla del mar, tristes. Sus redes comenzaron a lavarlas, a guardarlas porque ya se había terminado el día. Pero allí en la orilla estaba Cristo, esperándolos. Le dijo a Pedro, Pedro, vamos de nuevo adentro. Vamos. Pero Señor, tú sabes. ¿Qué vas a saber tú, Señor? Pero si yo soy pescador toda mi vida, ya no hay peces, ya no pesqué. Pedro, boga mar adentro. Vamos una vez más. Él obedeció a la voz de Cristo, de su maestro. Allí se produjo el milagro. Él tiró nuevamente la red, pero ahora la tiró con fe. La tiró con fe creyendo en aquel que estaba al lado de él lo que le había dicho. La tiró y se produjo el milagro. Se produjo el milagro. Las redes se llenaron de peces y tuvieron que llamar a barcas, a otros barcos para que le ayudaran. Maravilloso es cuando tenemos fe, porque la fe agrada a Dios. Si usted necesita un milagro, hermanos, el día de hoy, Dios solamente nos pide fe, pero una fe sincera, una fe genuina, una fe que agrade a Dios. Cuando ponemos nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, y no en el método, ni en el pastor, ni en nuestras capacidades, Dios obra el milagro en nuestra vida. Dios se agrada, ¿cierto?, de nuestra fe. En cierta ocasión, hace 1 año, 2 años, lo he comentado, hermanos, andaba con mi esposa en el centro y sentí un dolor muy fuerte en mi cabeza. Muy fuerte, nunca había sentido un dolor así. Y sentía que me iba a desmayar, un ardor acá atrás, mi cabeza. Le dije a mi esposa, vámonos al auto porque me duele mucho, tengo miedo. Estando en el auto,
me dio una parálisis facial en mi cara. Allí quedé sin poder arrancar el auto, todo mi brazo se había dormido. Lo único que atiné fue a llamar, me acuerdo, a Daniel, Francisco, que nos fueron a buscar. Y allí quedé. Pasó el tiempo, fui al hospital, me dieron licencia en mi trabajo, un montón de remedios. Y mi miedo era quedar así. Tenía miedo, temor. Pero en el fondo tenía una confianza en que Cristo me iba a sanar un día. No muy lejano. Era por algo lo que me estaba pasando. Después de un tiempo, me acuerdo que venía al templo, dejé de cantar porque no podía. Me vino una crisis de pánico, de miedo. No podía controlar mi cuerpo, comenzaba a tiritar, comenzaba a llorar. Venía a los estudios bíblicos y tenía que salir de los estudios bíblicos porque comenzaba a tiritar. Me molestaba la respiración de la gente, escucharlas hablar, no podía ir al supermercado porque eso había invadido mi corazón, una angustia, un temor. Me acuerdo que me dieron licencia y quedaba solo en mi casa porque mi esposa tenía que salir a trabajar, yo le iba a dejar temprano a su trabajo y quedaba yo sola ahí en la casa. Y el enemigo empezaba a trabajar en mi mente, no te vas a sanar, vas a quedar así, vas a tener que vivir toda tu vida con pastillas, vas a quedar con tu cara mal, no vas a poder vivir bien. Un día lunes, me acuerdo, fue tan triste que me habían invitado unos amigos, ¿cierto?, a pasar un rato agradable, porque eso me hacía bien, salir, distraerme. Y me acuerdo, colocando los bototos para salir y me vino una crisis de pánico tremenda, que allí quedé encima de la cama, sin poderme abrochar los zapatos, botado allí. Una angustia en mi corazón, le decía, Señor, por favor, sáname. Yo he creído en ti toda mi vida, yo sé que tú lo vas a hacer. Un día en la noche, me acuerdo siempre, esto marcó mi corazón. Orando al Señor, llegué, había salido a comprar porque todavía no estaba trabajando. Llegué a mi casa y al entrar a mi casa le dije a mi esposa, hoy es la noche, hoy es el día donde el Señor me va a sanar. Así lo creo. He estado todo el día con eso en mi corazón, hablándome Dios a mi vida. Hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser el día, hoy va a ser. Llegué, me acosté y comencé a soñar cómo el Señor me operaba mi cabeza. Era Él. Desperté, miré el reloj, eran las 2 de la mañana, dije, Señor, quizás es un sueño, quizás vi una película y estoy soñando esto. ¿Será real, Señor? Me acosté y inmediatamente volví al sueño y vi al Señor operándome. Vi solamente sus manos y una enfermera al lado. Y vi mi cabeza, que Él la cosía con tanto cuidado. Terminó de coser y dijo, este joven está sano. Desperté del sueño, ¡pum! Inmediatamente al instante desperté, ¡pum! Y sentí un peso que se había ido de mí. Y comencé a saltar, hermano, saltaba en mi cuarto ahí, en mi cama. Y mi esposa despertó y me dijo, ¿qué pasa? Me dijo, es que el Señor me sanó, le dije yo. Hoy día el Señor me sanó. Aleluya, el Señor me sanó. Al otro día desperté, agarré todas mis pastillas que tenía, todas, y las boté. Hasta aquí queda esto, dije yo, porque soy sano, porque le creí. Dios hace milagros. Dios hace milagros, iglesia. Dios hace milagros. Hasta los días de hoy, nunca más volví a tomar una pastilla. Nunca más volví a sentir un dolor de esos que sentí ese día.
nunca más. Porque el Dios que servimos es un Dios de milagros. Es un Dios poderoso. Oh, gloria al Señor. Finalmente, este hombre creyó que Jesús era el Hijo de Dios. El Mesías, el que tanto esperaban por años. El hombre que había sido ciego, había sido expulsado de entre los fariseos, porque ellos lo buscaron y le preguntaron, oye, ¿quién te hizo esto? Ellos no se preocuparon que el hombre había recibido la vista. Ellos no se preocuparon de que él lo habían visto, que había nacido ciego. No, se preocuparon quién había quebrantado la ley en el día de reposo. De eso se preocupaban. No les importaba el milagro de este hombre. Jesús fue en su búsqueda, porque aún faltaba, ¿cierto?, algo por hacer. Porque las sanidades, ¿cierto?, y los milagros pueden ser importantes, ¿cierto? Pero mucho más importante es conocer a Jesús como Salvador y Señor. Algo quedaba ahí incompleto con este hombre. El Señor nada deja incompleto nuestra vida, hermanos. El maestro le pregunta a este hombre, ¿crees en el Hijo de Dios? Él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Respondiendo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, mire lo que dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Juan señala acerca de Jesús en Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sus humildes discípulos poco a poco entendieron lo mismo que entendió este hombre ciego. Cuando Jesús reprende al viento y a la mar y le obedecen, se preguntaban, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Aún no entendían quién iba con ellos en medio de la barca, ¿cierto? Nada más y nada menos que el creador del universo iba con ellos, el que hizo las estrellas de los cielos y llama a cada una por su nombre, al alfa y al omega, el principio y el fin, al todopoderoso Dios. Ese Dios iba con ellos en medio de la barca. Cuando caminó por sobre las aguas, le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro señala una declaración que esto llena mi corazón. Cuando pregunta a Jesús, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro, ¿cierto? Siempre su personalidad era tan especial de Pedro que él saltaba primero y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esto la creación entera le adora y le adorarán por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 5, verso 12 al 13 dice, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, sean la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Amén. Oh, maravilloso es el Señor. Este es el mismo Señor que hoy puede tocar tu vida. ¿Lo crees? Y sanarte. Así como le dijo al leproso, quiero, sé limpio. Y extendió su mano y le tocó. Y fue sano al instante. Su lepra desapareció de su cuerpo. Este hombre reconoció finalmente que Jesús no era tan solo un gran hombre,
o un gran profeta. Era más que eso, el Hijo del Dios viviente. Y había sido tocado por su dedo. Por ende, no solo le dio la vista, sino también le dio su salvación. Y arrodillado le adoró al Señor. Maravillosa la actitud, hermanos. Así debemos vivir toda nuestra vida arrodillados ante Él, porque ha hecho tantas cosas, tantos milagros, tantas bendiciones hemos recibido de Él, que solo nos resta adorarle, inclinarnos ante Él, porque Él es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Asimismo, hoy podemos reconocer que Jesús es nuestro Dios y Señor. Que Jesús ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. ¿Es lo mejor que le ha pasado a usted? Así es. Es lo mejor que me pasó un día a mí. Lo mejor, lo mejor. Hoy día recordamos, y la hermana daba la clase, ¿cierto? Hoy día en la mañana. Y recordaba cuándo fue el día que decidimos creer en el Señor. Así como lo hizo Mateo. Ese día nunca se olvidó. Nunca se ha olvidado en nuestros corazones y está allí. Allí. Ese día todo fue diferente. Desde ese día nuestra vida ha cambiado. Gloria al Señor. El Señor hizo barro con su saliva y untó en los ojos del ciego y lo envió al estanque de Siloé y fue sano. No fue sano solo de la vista, sino de su entendimiento. Pudo reconocer a Jesús como un hombre extraordinario, como un gran profeta y finalmente como el Mesías, el Hijo de Dios. Asimismo, el Señor hoy puede y quiere tocar con su dedo nuestra vida. Para Él no hay nada imposible. ¿Cierto? ¿Qué es para el Señor el cáncer? Los problemas en el corazón. En Él no hay ceguera. Mire, el Señor sanó a la suegra de Pedro de una fiebre. ¿Ya? Pero también sanó a un hombre postrado, ¿cierto? Más de 38 años allí. Sin esperanza, sin destino alguno. Y levantó a uno que estaba muerto, llamado Lázaro. Para Él, iglesia, no hay nada imposible. ¿Acaso el Señor no podría darte un corazón nuevo? Claro que sí. ¿No podría darte riñones nuevos? ¿No podría darte nuevos huesos? Algunos ya, los huesitos empiezan a fallar, empiezan a doler con el cambio de clima. Oh, me duele la rodilla, me duele aquí, me duele allá, no puedo caminar. ¿No te podría dar ojos nuevos el Señor? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, sí. Así es. Él puede restaurar tu vida, tu corazón, tu matrimonio, tu hogar. Él lo puede hacer. Él está dispuesto el día de hoy y todos los días, pero hoy es tu noche. Hoy es tu noche de tu sanidad. Quizás el pecado, ¿cierto?, ha dejado marcas, ha dejado heridas en ti. Pero el Señor quiere sanarte hoy y no mañana. Hoy puede ser tu gran noche. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees, iglesia? Si lo hizo con este ciego, también lo puede hacer con nosotros. Él puede tocar tu vida. Él puede tocar tu vida, tu corazón, y vas a ser sanado. Maravilloso es el Señor cuando le creemos. Maravilloso es nuestro Dios a quien servimos, ¿cierto? Yo no sé cómo has llegado hoy a este lugar. Y esta es su palabra, hermanos. Yo no sé cómo has llegado hoy a este lugar. Quizás con alguna enfermedad en tu corazón, en tu vida. Te encuentras igual como este ciego, sin esperanza alguna. Pero quiero decirte que Cristo está aquí.
Y Él quiere darte sanidad, Él quiere darte vida, Él quiere darte esperanza una vez más. Voy a invitar a todos los que tengan una necesidad de un milagro, sea cual sea. Yo estoy pidiendo por mi hijo. Mi hijo no se ha podido recuperar bien. No se ha podido recuperar. Y esta palabra ha llegado tan fuerte a mi corazón que yo sé que hoy el Señor lo va a sanar allá en su casa. Voy a invitar a todo aquel que tenga una necesidad de un milagro, sea cual sea tu petición, a pasar aquí adelante en fe. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto, no, iglesia? Te voy a invitar a que pases a este lugar, porque Dios hoy día hará milagros, milagros de sanidad, sea cual sea, porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para Dios. Nada imposible. Nada imposible para nuestro Señor. Oh, Señor, haz milagros esta noche, Señor. Haz milagros, Señor, haz milagros. Tu iglesia te necesita, Señor. Cual sea tu petición, cual sea tu necesidad, te invito a que pases en fe a este lugar. Hoy el Señor extenderá su mano poderosa y tocará tu parte afectada, tu corazón, tu vida, tu alma, y te irás diferente a tu casa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Voy a invitar a la iglesia a orar al Señor. A orar. Oremos al Señor.